Gracias, Pablo. Un poco la idea específica de este encuentro es como un llamado a la acción. Es una instancia de reflexión, pero un poco la estructura de lo que quisimos hacer es tener la palabra de tres personas que están en la acción y que nos pueden ayudar a resolver ese enorme enigma en que nos encontramos, que somos todos consumidores, hagamos lo que hagamos en nuestra vida, lo que no podemos dejar de definirnos es como consumidores. Y como consumidores nos vamos haciendo conscientes del impacto de nuestro accionar y de que no podemos estar reflexionando de el modo en que se consumen los recursos o el modo en que se manejan los residuos y nosotros nos ponemos aparte y quizás muchas veces nos creemos que porque vamos aprendiendo y vamos conociendo el tema ambiental, la trama es que efectivamente tenemos que lograr generar un sentimiento de urgencia, porque es la situación en que estamos, y que ese sentimiento de urgencia nos llame a la acción. Entonces, el grupo de Ecología Integral que Pablo, Horacio y Jorge han movilizado y nos han llamado a algunos que estamos preocupados por este tema, es justamente lograr esa actitud de praxis, ¿no? De reflexionar, pero reflexionar para poder encontrar caminos. Y creo que lo que nos va pasando a casi todos, es decir, bueno, tengo que hacer algo, pero no sé cómo. El problema es tan enorme que no sé por dónde agarrar, o zafo pensando que el problema lo tiene la intendencia porque no maneja bien los residuos, o zafo porque pienso que las petroleras se consumen todos los recursos y nosotros somos inocentes de todo eso. Entonces, la idea era que justamente Raquel nos diera una aproximación conceptual al tema del consumo sostenible, y quizás no entrar en el matiz de si sostenible, sustentable, responsable. Somos consumidores y tenemos que encontrarle la vuelta. Por el otro lado, un ejemplo práctico, justamente hablando de la acción, Isabel nos va a contar un poco lo que hace ella en un grupo, en una asociación de ciudadanos que se llama SOACO, que trabaja con el tema de agricultura orgánica, y cómo se están moviendo ellos encontrando sus soluciones. Raquel es química farmacéutica, trabaja desde hace muchos años en el Ministerio de Industria, su especialidad es producción más limpia, ¿sí? Su lado es justamente el lado de la producción y analizar justamente cómo encontrar vueltas por el lado de la producción. Y ha tenido una larga experiencia en el tema ambiental en la OCE, en la Intendencia de Montevideo, o sea, como que es de las palabras quizás más autorizadas sobre este tema en el país, hay que decirlo así. Isabel es ingeniera química, trabaja en Dinama también desde, bueno, ahora ya, su experiencia es de la parte de residuos sólidos en Dinama, y bueno, y su razón de estar acá es fundamentalmente a Sobaco, pero su experiencia en el manejo y en el estudio de los residuos sólidos nos parece también muy importante. Y bueno, y Elena ya la presentó Pablo. Hay dos cosas importantes respecto al perfil de Elena. Es su preocupación por el tema de la economía solidaria, que tiene muchísimo que ver con todo esto, por supuesto. Y por supuesto también en lo que es la Laudato Si. Entonces, ella nos va a poder dar una luz justamente por Francisco nos llama a la acción. Entonces, bueno, ¿cómo ella nos puede ayudar en ese llamado de Francisco a entenderlo mejor? Así que le damos la palabra a Raquel y después volveremos, tratemos, la idea esta vez era dedicar más tiempo que en el primer encuentro de junio a poder conversar entre apretado y la gente no pudo participar. Entonces, ahora hagamos, me callo la boca para que puedan hablar los que saben y después hablar entre todos y conversar. Bueno, hola, buenos días a todos.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, mi presentación trata de hacer una introducción más conceptual de lo que es el consumo y la producción sostenible, tratando de ir hacia el foco del consumo. La siguiente, Nacho. Para muchos esto realmente no es nada nuevo, pero queríamos hacer una pequeña introducción de lo que es la sostenibilidad. En realidad se trata de garantizar el equilibrio de los tres pilares: el bienestar social, el crecimiento económico y el cuidado del ambiente. El concepto de desarrollo sostenible implica satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Las Naciones Unidas nos han hecho un llamado universal a la acción para erradicar la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y las perspectivas de las personas en todo el mundo, ¿no? Un poco esos tres pilares que hablábamos, y lo han plasmado en 17 objetivos de desarrollo sostenible que allí están esquematizados. La siguiente, por favor. Vamos a hablar del 12, que es el de consumo y producción sostenible. ¿Qué significa esto? Para nosotros en nuestra vida cotidiana, en todas nuestras actividades, tanto para el trabajo, para vivir, digamos, en buena calidad de vida, utilizamos recursos. Esos recursos son el agua, distintos materiales, la energía, que entran como en un ciclo. Primero se extraen, se producen, de alguna manera esos bienes sirven para los servicios, los consumimos, y llega al final de este ciclo generando residuos. Durante todo ese proceso se producen emisiones atmosféricas, vertidos al agua, y generamos residuos. Entonces, ¿qué es el consumo y la producción sostenible? Es este enfoque holístico que intentamos disminuir el uso de esos recursos y disminuir a su vez los impactos ambientales negativos que se producen. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo funciona esto? El objetivo fundamental es desvincular lo que es el bienestar humano, que todos estamos de acuerdo en que queremos que crezca, del uso de los recursos. Ese uso de los recursos es lo que produce los impactos ambientales. Entonces, si nosotros logramos hacer un uso eficiente de los recursos, o sea, crear los bienes y los servicios utilizando menor cantidad de recursos, vamos a generar menos emisiones, menos residuos y por lo tanto menos impacto ambiental. El gran reto entonces es esa desvinculación. Apostamos al bienestar con menor uso de recursos y a su vez que esos recursos sean usados en forma eficiente. Tenemos presente y además está muy universalmente aceptado la economía circular como una herramienta para conseguir esto. Es el nuevo paradigma que es restaurativo y regenerativo y que de alguna manera intenta imitar a los sistemas naturales de manera de utilizar los recursos en forma eficiente, dejándolos con más tiempo entre nosotros y generando menos residuos. Y de esta manera además mejora la prosperidad, la competitividad de aquellos que lo aplican. Pero no es lo único. Hace un par de años apareció esta teoría económica del donut de Kate Raworth, que es una economista británica, que intenta esquematizar esta nueva mirada de la economía como en una rosca, donde tienen el interior los derechos sociales de la población. Allí estarían como reunidos los ODS que hablábamos recién de la Agenda 2030, que tienen la meta de superar la desigualdad extrema y el calentamiento global.
Entonces ahí tenemos la salud, los alimentos, o sea, garantizar el acceso a la salud, a los alimentos, al agua, a la energía, a la educación, al trabajo, a la paz, a la equidad social, a la igualdad de género, todo lo que para nosotros es básico, digamos que es nuestra obligación garantizar esos derechos. Después tenemos la rosca misma, que es ese aro, donde es el espacio seguro y justo para la humanidad y donde el desarrollo sostenible es posible. Pero hay un límite. Ese exterior es justamente ese límite planetario, que es para mantener una sociedad sana, y lo que tenemos es que ver hasta dónde nuestro ecosistema, del cual somos parte, tiene la capacidad de regenerar. Allí tenemos el cambio climático, toda la contaminación y acidificación de los océanos, todo lo que son la carga de nitrógeno y fósforo a los suelos, la extracción de agua dulce, toda digamos, la afectación de los suelos. Y entonces allí aparece fuertemente lo que es la capacidad natural que tiene nuestro planeta de regenerar estos recursos naturales que nosotros usamos. Entonces, acá tengo algunos datos. Por ejemplo, en este año, el 22 de agosto, nos agotamos los recursos que nuestra Tierra es capaz de regenerar en el año. O sea, necesitamos 1.75 planetas para seguir viviendo. Veníamos así desde hace unos cuantos años que se viene fijando esa fecha. Arrancamos en 1900, el primer dato que vi fue el de 1970, que era el 23 de diciembre, preocupante porque ya no era el final del año, y fue paulatinamente siempre avanzando, y el año pasado fue el 29 de julio. Este año fue el primero que se extendió un poquito más. Volvimos a estar a los niveles que estábamos por el 2015, nada más que consecuencia de la pandemia. Pero esto en realidad entonces nos está pidiendo cambios profundos, colectivos e individuales, porque para producir y consumir de una manera de no seguir hipotecando el planeta. La siguiente, Nacho, por favor. Ah, perdón, me olvidaba. Ella entonces en realidad lo que propone, esta economista, propone ideas para actuar, que bueno, están establecidas en una serie de puntos que ella plantea. La siguiente, Nacho, por favor. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo respondemos nosotros a este reto, a este desafío. Y tenemos dos maneras, digamos, clásicamente, por supuesto que hay zonas grises. ¿Cómo actuamos? Hay un modelo económico estándar donde los seres humanos tomamos las decisiones con el fin de maximizar nuestro propio bienestar sin importar los demás. Eso es el Homo economicus, buscando su propio bienestar. Pero hace unos cuantos años que viene tomando fuerza lo que es la economía del comportamiento, donde los seres somos humanos y sociales, y tomamos decisiones condicionadas por nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y el entorno social en el que estamos insertos. Ese es el Homo sapiens. Entonces, no, está bien, pasa. Entonces, precisamos hacer un cambio de estilo de vida, y además somos consumidores, como decíamos al principio, pero tenemos que saber qué es lo que nos mueve para tomar decisiones de cómo consumir. Entonces ahí empecé a intentar listar cómo podemos ayudar nosotros como consumidores. Entonces hay unas cuantas, ¿no? Bien básicas. No podemos seguir la cultura del descarte, tenemos que ir contra la obsolescencia programada en los electrodomésticos, dejar el consumismo, ese consumo inmediatista, excesivo, reducir los desechos, tratar siempre, permanentemente, de no generar desechos de alimentos, desechos de plástico, de todo un poco, ¿no? A la hora de comprar,
hacerlo en forma reflexiva. Para eso necesitamos que exista una buena información, claro. Pero si la tenemos, optar siempre por la opción sostenible en la medida que sea posible. Y seguimos con otras, más cotidianas. A la hora de ducharnos, que sea una ducha corta, no una ducha larga, muy placentera, no. Cuando viene el frío, primero ponernos un abrigo y después prender la calefacción que sea. A la hora de usar vajilla, tratemos de no usar plásticos de un solo uso. Y así podemos seguir en la lista. Todos estos son comportamientos individuales, pero que llevan un proceso, ¿no? Es un aprendizaje, pero lo que tenemos es que tener la conciencia que nosotros somos dueños de esas decisiones. Y bueno, después está este tema de la normalidad. La pandemia nos ha movido a todos, ¿no? Emergencia sanitaria, emergencia social, y no queremos, desde la mirada humanista cristiana, no queremos volver a lo que antes llamábamos normalidad. Queremos un hombre nuevo, una mujer nueva. Entonces, para eso, Laudato Si nos invita a la conversión a esta ecología integral, que bueno, ahí traté de poner, yo sé, va a hablar Elena de esto, que es la especialista, y a mí me parecía que quería plantear algunos conceptos bien, como bien fuertes. ¿Cómo incide en nuestro comportamiento esta propuesta de la casa común? Todo está interconectado, está relacionado, somos parte de la naturaleza y por lo tanto debemos cuidarlo. La tierra nos es donada, entonces también pertenece a las generaciones futuras. Eso nunca dejarlo de tener presente. Está el sentido comunitario y la creatividad generosa. Y aquí además me gustaba, si me da el tiempo todavía, de leer una de las reflexiones de Perico Pérez Aguirre en su Vademecum. Nos dejó unas reflexiones que tienen vigencia, fueron escritas en 2001 y tienen vigencia, y bueno, voy a leer una cortita, que dice así: debes regirte por una ética ecológica, basada en un conjunto de actitudes que afirman la opción por la vida y por el respeto del patrimonio común, no solo heredado de tus mayores, sino también prestado por tus hijos y nietos. Me parece que esta reflexión de Perico es casi un adelanto de lo que es la profundidad de Laudato Si. Bueno, un poco esos eran mis aportes. Muchas gracias. Estás muteado, Nacho. Perdón. Gracias, Raquel. Puntos bien concretos que después podemos retomar y vamos a retomar. Te doy la palabra, Isabel, así avanzamos rápidamente en el tema. Hola, buenos días a todos. Yo soy Isabel, para los que no me conocen, y hago una aclaración que no soy ingeniera química, soy química, por las dudas. Y bueno, yo les voy a contar, como bien decían, ¿se ve ahí bien la presentación? Se ve perfecto. Bien, les voy a contar sobre una experiencia de una asociación de consumo que se llama Asobaco, y la cual yo pertenezco ya hace varios años. Bueno, Sobaco se engendra en el 2011, cuando un grupo de jóvenes, buscando alternativas de consumo para alimentos orgánicos, bueno, se juntan para organizar. Bueno, esta es una foto que estaba en la página web de la reunión que fundó a la asociación.
Y entonces ese día, bajo el lema consumir para vivir y no vivir para consumir, y un tomatazo al consumismo, fundaron Asociación Barrial de Consumo, la cual le decimos Asobaco. Y bueno, Asobaco tiene como 4 pilares o puntos centrales de lo cual se basa la asociación. Una es la calidad de los alimentos, sobre todo desde el punto de vista de que sea orgánico y que no hayan sido usados agroquímicos para la producción. Pero bueno, eso también implica acoplarnos a la estacionalidad de los alimentos y bueno, y obviamente que no dependa, que nosotros nos vamos a adaptar a la oferta de los productores y no con una demanda personal nomás de consumir cualquier producto en cualquier época del año. Y también que una de las cosas puntales, centrales en la calidad del alimento, que ya no se va a basar por la parte estética, sino que en realidad la calidad la contemplamos desde el punto de vista del sabor, de la nutrición, y bueno, y específicamente que sea orgánico para que no tenga agroquímicos por un tema de salud. Otro punto clave es el vínculo entre los consumidores y los productores. Siempre la idea de Asobaco justamente fue evitar tener intermediarios y tener un vínculo directo. Pero no solo comprarle directo a los productores, sino tener un vínculo cercano y de confianza con ellos. Incluso nosotros organizamos recorridas a los predios de ellos, la idea es poder conocernos, no solo saber el nombre y que nos vengan a traer los productos, sino efectivamente conocer la forma en que consumen, que producen. Y bueno, entonces hemos organizado recorridas a los predios, también nosotros los hemos invitado a nuestras asambleas, en algunos casos particulares, y bueno, entonces en realidad justamente se basa en generar ese vínculo de confianza. Eso también, Asobaco pertenece a la red de agroecología del Uruguay, que después cuento un poquito más sobre la red, pero que justamente la red agrupa a productores, consumidores y técnicos. De la producción. Otro punto clave de Asobaco es la forma de organizarnos. Asobaco es una asociación horizontal, no tenemos una estructura de jerarquía, toda la información siempre la difundimos a todos los que participamos, y además las decisiones más importantes también siempre se deciden en las asambleas. Generalmente nos reunimos en asamblea a mínimo una vez al año, y en realidad simplemente recalcar de que era tan importante también este punto en Asobaco que ya desde en el logo, si ven en detalle, cada letra en realidad son como personitas agarrándose de la mano. Como que ya desde la entrada de Asobaco, la forma de organizarnos no era indiferente, sino que era clave para la organización la horizontalidad. Y bueno, y otro punto fundamental es que desde Asobaco siempre se quiere dar el apoyo a productores y productoras familiares o a emprendimientos colectivos. Bueno, en general lo que son productores de las frutas y verduras son productores familiares, pero también compramos otro tipo de productos como quesos, que si bien no son orgánicos, pero son de una cooperativa, o también productos de limpieza de una cooperativa uruguaya. Entonces también buscando fomentar también como emprendimientos empresariales colectivos diferentes a lo más estándar. Y bueno, y en realidad esto también yo quise recalcar la frase que se escucha hoy en día de lo personal es político, porque esto de lo que decidimos qué consumir y qué comprar, que a nivel personal también influye en lo político, ¿no? Entonces también quería poner textual, esto es una frase, es textual sacado de un documento de los inicios de Asobaco, que dice que entendemos que el consumo puede ser una herramienta para asociar voluntades y para manifestar compromisos. Me parece una definición que toma Asobaco de la definición de consumo, me parecía bastante importante traerla, y bueno, entonces a raíz de eso, este emprendimiento intenta expresar el compromiso con los productores familiares, con aquellos que se organizan colectivamente, produciendo con trabajo asociado y con quien procura desarrollar emprendimientos agroecológicos. Este es el compromiso de Asobaco y bueno, justamente el apoyo que le quiere dar mediante su compra y su consumo
a este tipo de organizaciones. Y aparte de todo eso, esta es una foto de un acopio típico, donde acá ya todas las verduras y todos los productos fueron a la casa de uno, y ahora cada familia va a retirar su pedido. Y en esta forma también, en esto de evitar el uso indiscriminado de plásticos, siempre Asobaco tuvo claro que la idea es evitar lo que son las bolsas, y bueno, incluso para los huevos, incluso tenemos que traer nuestro propio maple, o traer un tupper, entonces siempre tenemos que llevar nuestra chismosa. Eso, como desde el principio quedó claro de que el tema del envasado era algo que íbamos también a intentar evitar. Que Asobaco siempre se declaró contra el uso indiscriminado de bolsas plásticos, nylon o similares. Bueno, en cuanto a la red de agroecología, lo que quería mencionar era eso, que la red es una red, tal cual dice, como un grupo, una asociación donde se juntan productores, técnicos y consumidores. Nosotros como Asobaco participamos, somos parte de la red como consumidores, y que además lo que también tiene interesante de la red, que es la que realiza la certificación a productores orgánicos, y que es una certificación participativa. Que también para darle la certificación se participan también productores, técnicos y consumidores, y también basado en el vínculo y la confianza. Por eso también está muy asociado al espíritu de Asobaco. Por último, con una cosa extra que también tiene Asobaco, es que también siempre procuró poder difundir y comunicar sobre todos estos temas. No con el objetivo de agrandar la asociación, porque por la forma que tiene la asociación es limitada el grupo en la que podemos organizar toda esa forma de hacer los pedidos, pero sí de difundir la agroecología, difundir la filosofía que tiene, y poder contagiar este tipo de experiencias. Hemos hecho acopios en plazas, por ejemplo, en lugares públicos, así donde los productores, además de traernos nuestro pedido, han hecho puestos también de feria, como para que la gente también que esté afuera conozca y también conozca y difundir un poco sobre lo que hacemos y sobre la agroecología. Y bueno, concretamente, la última difusión que estamos llevando a cabo con la red de agroecología es la campaña Yo Quiero Agroecología. Porque el año pasado salió la ley 19.717, que es sobre el Plan Nacional de Agroecología, y bueno, todavía se tiene que reglamentar y llevar a cabo. Y bueno, como justo ahora se está discutiendo el presupuesto, queremos hacer fuerza para que no se deje de lado la ley, se pueda reglamentar, y así poder fomentar la agroecología en el Uruguay y que pueda ir creciendo. Entonces esta campaña que estamos haciendo ahora junto con la red de agroecología, en las redes, también en la prensa, tengo entendido que han salido algunos compañeros y demás. Para terminar nomás, cuando estábamos preparando un poco esta presentación, nos cuestionamos, bueno, ¿la agroecología es necesariamente sostenible? ¿Cuál es el vínculo que hay entre esos dos conceptos? Porque, bueno, en realidad no necesariamente no usar agroquímicos, por ejemplo, significa que sea sostenible la forma de producción. Entonces, bueno, para eso, buscando un poco la definición de agroecología, tomo esta, que es la de la propia ley que tiene en Uruguay, porque entonces es en realidad el concepto que maneja Uruguay de agroecología, y que dice que se entenderá por agroecología la aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles. Y por otra parte, 9, que puntúa los lineamientos que debe tener el Plan Nacional de Agroecología cuando se elabore, y uno de los puntos es promover el uso sustentable de los recursos naturales y la conservación de ecosistemas y su biodiversidad. Entonces, esto, como que la agroecología en realidad es bastante más de no consumir orgánico,
sino que tiene que ver con el manejo integral de los predios de producción. Entonces, bueno, simplemente era terminar con esto, que era la conexión entre lo que es la agroecología y la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Isabel. Esa última reflexión me parece que es muy, muy importante como para después, para conversar. Es una pregunta muy, muy pertinente. O sea, podemos ser muy responsables y tener las mejores intenciones y quizás esas acciones que tomamos no sean a veces sostenibles. Entonces, esa reflexión última de Isabel me parece realmente muy, muy buena. Todo el conjunto de la presentación como que muestra el esfuerzo de un grupo de la sociedad civil para repensar su consumo y ver y promoverlo, ¿no, verdad? Elena, ¿qué te parece si ya iniciamos con tu parte, de tal manera de poder dejar tiempo a la gente para conversar? Gracias. Ok, gracias. Gracias, Ignacio. Y gracias a Raquel y a Isabel de sus presentaciones que me parece resuenan fuertemente con un poco las reflexiones que yo quería compartir. Yo voy a hablar sobre todo a partir de un poco la idea de consumo y producción en Laudato Si, pero efectivamente, bueno, Raquel ya hizo una relación en su ponencia, pero después puedo evocar algunas experiencias de economía solidaria que cuando escuché a Isabel presentar su experiencia concreta me hizo pensar, hay varias experiencias que están muy asociadas y que tienen mucha sintonía con lo que Isabel presentaba. Pero un poco para dar algunos elementos a partir un poco más de esta encíclica de Laudato Si del Papa Francisco. Bueno, no hice soporte visual, voy a hablar simplemente. Tendría que haber hecho, porque seguramente soy la que manejo menos bien el español, pero bueno, espero que igual las ideas a compartir queden un poco claras. Yo pensé en presentar a partir de 3 puntos. Un primer punto que llamé el pretexto, que es un poco decir lo que para mí es la clave central que hay en la encíclica Laudato Si, donde hay mucha información y muchos mensajes y que se puede leer de formas muy distintas, pero decir un poco cuál es para mí el tema central, la clave central de la encíclica, porque es a partir de ahí que me parece se puede entender lo que dice sobre consumo y producción. El segundo es el contexto, que es más bien voilà, la realidad a la cual responde Laudato Si. Y el tercero es el texto, que es decir un poco qué es lo que dice sobre consumo y producción. Sobre lo que llamé pretexto, yo decía, es un poco decir lo que para mí es la clave central, un poco la clave hermenéutica, diría, de lectura de esta encíclica, que para mí es una encíclica histórica, histórica porque es una encíclica que está en continuidad con todo el pensamiento social de la Iglesia, pero que para mí introduce cosas radicalmente nuevas. Es histórica también porque se publica en un momento histórico, que es justo unos meses antes de la COP21, y que en Francia tuvo un impacto muy grande porque la COP21 se hizo en París y la encíclica jugó un rol muy importante para el Acuerdo de París. Fueron los políticos los primeros que hablaron de la encíclica antes que los cristianos. Y lo que me parece
para mí importante como clave central para entender esa noción de ecología integral, que es la noción que está en el centro de la encíclica, es el hecho de poner la relación como el elemento central de lo que es fuente de vida. La ecología integral, entre las múltiples maneras de definirla, se define por la articulación de 4 relaciones: la relación a sí mismo, la relación a los otros, la relación a la naturaleza y la relación a Dios. O sea que se define en términos de relación. Y para mí es ahí que se juega lo que el cambio de paradigma al cual el Papa nos invita, sobre la relación y sobre la dimensión relacional de la vida. Yo diría, todo el mundo está de acuerdo que es algo importante. Pero para mí a lo cual invita la encíclica es a una inversión, en el sentido de que la relación la consideramos generalmente como un medio para obtener los bienes y los servicios que nos permiten de vivir dignamente. O sea, la relación como un medio. Y ahí, en Laudato Si', la relación aparece como el centro, como algo que es constitutivo y existencial para decir lo que es la vida. Y esa dimensión relacional de la vida, para mí, invita a repensar lo que es la antropología, y en particular la antropología cristiana, y a repensar también la forma de organizar económicamente y políticamente la sociedad. Voilà. Pienso que cuando voy a aplicar eso a la noción de producción y consumo va a ser menos abstracto, pero para mí, insisto en que para mí la clave para entender lo nuevo que propone Laudato Si', lo nuevo que hay en esa noción de ecología integral, que dice que la ecología no es solo la gestión de recursos naturales ni los problemas de medio ambiente, es como la relación es lo que es central para que haya vida y para que la vida pueda mantenerse. Entonces ese es lo que llamé un poco el pretexto. El contexto es evidente, es el tema de las crisis múltiples que hoy enfrenta nuestro planeta y nuestro mundo, que son la crisis económica, la crisis ecológica, la crisis política, y que ahora últimamente se vino a agregar esta crisis sanitaria. Y lo que para mí es muy importante en Laudato Si' es el hecho de decir, esas crisis no se deben ni explicar ni atacar de manera separada, pero que es una sola y única crisis que interroga el modelo de desarrollo, que interroga la manera de vivir conjuntamente sobre la Tierra, y que entonces esa realidad a la cual estamos hoy enfrentados es una realidad única, y que hay que abordarla de manera conjunta. Y me parece importante subrayar eso, porque en este momento, con la crisis sanitaria, muy a menudo, y supongo que en Uruguay es lo mismo, se opone la salud a la economía. O sea, si se toman decisiones para preservar la salud, y hoy lo vemos en todas las medidas que se están tomando, eso afecta negativamente la economía del país. Y se ven como dos objetivos que son opuestos. Y yo creo que ahí, justamente, hacer jugar la ecología integral es pensar cómo hoy la pandemia puede ser una oportunidad para inventar otra manera de pensar la economía, de producir, de consumir, de organizar la sociedad. El hecho que, por ejemplo, con la pandemia se haya
desarrollado y explotado mucho más todo lo que es circuito corto y compras de proximidad, dan a ver que la economía se puede organizar de una manera diferente. Y eso es un poco el elemento que me parece importante de subrayar en términos de contexto, y que yo creo que lo decimos muy fácilmente, que todas esas crisis son una sola y que todas esas dimensiones tienen que estar conectadas, pero que en el momento de buscar soluciones es muy difícil de tener un enfoque realmente global, integral e interdisciplinario. Y el tercero, que es el punto central, es que dice Laudato Si sobre consumo y producción. Y dos conceptos que Laudato Si utiliza y que están relacionados tanto para hablar del consumo como de la producción. El primer concepto, que es un concepto muy importante en la encíclica, es el concepto de sobriedad. Y lo que es interesante es que esa noción de sobriedad la aplica tanto al trabajo como al consumo. Y lo que me parece muy interesante cuando define lo que es la sobriedad, es porque sobriedad lleva a pensar que es consumir menos, tiene que ver con algo que toca la cantidad, el hecho de reducir la cantidad de consumo o la cantidad de producción. Y lo que la encíclica dice claramente es que la sobriedad no es una cuestión de cantidad, de consumir más o menos, que la sobriedad es una experiencia, interroga o afecta antes que nada la relación con los bienes y con los otros. Y que entonces la sobriedad la define como una experiencia de libertad. O sea, la sobriedad es una liberación de toda relación de dependencia que impone, que puede conllevar la propiedad de bienes, la posesión, donde la posesión puede llevar justamente a ser poseído por lo que uno posee. Y entonces me parece que es muy interesante ese desplazamiento que hace de sobriedad en acceso a los bienes a sobriedad, experiencia una experiencia de libertad, es decir, un tipo de relación con los bienes y con los otros que permiten justamente de no estar en una relación de dependencia, pero de interdependencia. Y esa es la primera noción, la noción de sobriedad. Y la otra, y lo que decía que me parece interesante, es que la sobriedad para el consumo es cuando generalmente se utiliza más, pero también dice que en el trabajo hay que pensar un trabajo sobrio en el sentido de no absolutizar el trabajo, y da como referencia el trabajo en el modelo monacal. En los monasterios la vida, el ritmo del monasterio alterna tiempo de trabajo y tiempo de oración, y eso permite que el trabajo tenga un justo lugar en la vida de la comunidad y de las personas. Y eso lo asimila con la idea de sobriedad en el trabajo. El otro concepto que es importante en relación con el consumo y con la producción es el concepto de progreso. Y el Papa va a invitar a redefinir lo que entendemos por progreso y a decir que el progreso no es solamente el bienestar material, no es solamente la cantidad de producción, no es solamente el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero que el progreso es, no lo define, dice que tenemos que definir
encontrar una definición nueva de progreso, pero para mí el progreso ahí justamente invita a pensarlo también con esa clave de la relación. El progreso es la calidad relacional de la vida más que el acceso a un cierto bienestar, sobre todo material. Y entonces, ¿cómo pensar el consumo y la producción en esos términos? Ahí es donde me parece que se puede movilizar esa clave que yo decía al principio, de pensar la vida antes que nada en términos de relación y de calidad de relaciones. Y, por ejemplo, en el consumo sería pensar cómo cada acto de consumo es una forma de establecer una relación con el resto de la creación, con la tierra y con lo que permitió de generar, con la materia que generó lo que consumimos, y con las personas que produjeron esos bienes o esos servicios. Y entonces de pensar el consumo como algo que nos permite entrar en relación con la tierra y con toda la creación y con los productores. Y para mí ahí hay un cambio importante, porque no es pensar el consumo únicamente como satisfacción de una necesidad, como llenar un vacío, sino como algo que permite de interconectar cada persona con los otros seres de la creación. Para mí también eso implica, en términos de consumo, interrogar otra cosa que en nuestra sociedad es muy fuerte, que es lo que en economía se llama la soberanía del consumidor, y que ha llevado a que el consumidor tiene que tener opciones para poder elegir lo que satisface mejor sus necesidades. Y eso ha llevado a que hoy justamente se produzca más de lo que se necesita para poder dar opciones, y es eso que genera desechos en cantidad enorme. Y para mí ahí esa forma de pensar el consumo más en términos de relación que de cantidad implica también aceptar que quizás hay que reducir las posibilidades de selección que tiene el consumidor en la sociedad, en el mercado hoy. Y eso me hacía pensar a un modelo que tiene mucho que ver con lo que Isabel presentaba de Asobaco, pero que tiene una particularidad, algunos de esos modelos en Francia, que me parecen interesantes, que es que el consumidor no elige lo que va a consumir. El consumidor recibe un canasto con lo que el productor pudo producir durante la semana. Eso funciona sobre todo en términos de alimentos, de verduras y de frutas, pero recibe lo que el productor pudo producir y no elige lo que va a consumir. Y me parece que eso es interesante en términos de decir, recibo lo que la tierra produjo, no soy yo que impongo a la tierra lo que quiero que me dé. Y en términos de producción, también me parece que hay ahí a pensar la producción no solo en términos del resultado final, y entonces de la cantidad producida, pero de pensar la producción en términos de calidad de relaciones que se generan en el proceso de producción. Y eso es todo un tema hoy que acá se trabaja mucho en torno a la noción de utilidad social, y de poder evaluar la producción no solo por su riqueza material o financiera, pero de evaluar la producción por la riqueza relacional que genera.
O sea, no es solo tampoco la riqueza social en términos de satisfacción de necesidades básicas, es la riqueza en términos de tipo de relación que genera el productor con el cliente, el productor con los otros trabajadores, el productor con ¿cómo se dice? Fournisseur, con los proveedores. Voilà, pensar la producción antes que nada como un lugar que pone en relación las personas y las personas también con la naturaleza. Voilà, un poco algunos elementos para integrar a la discusión en torno a lo que me parece que es interesante en Laudato Si respecto a la producción y al consumo, y que sí, me parece también interesante de subrayar que la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, que se inscribe un poco en continuidad con Laudato Si, justamente va a dar a la relación, a la calidad relacional de la vida, un lugar central. Y para mí eso viene a confirmar que en Laudato Si la clave está justamente en esa calidad de relación, y es ahí donde hay que ir a buscar justamente el cambio de paradigma. Voilà.